Bueno, muy bien, y como arrancábamos el programa contándoles, suspendieron obviamente la indagatoria de Felipe Pettinato a raíz de un brote psicótico. Tenemos en exclusiva ¿cómo se llama? La pericia psiquiátrica en exclusiva, así que vamos a estar viendo qué es lo que dice esa pericia, ¿no? Qué es lo que le está pasando a Felipe. Sí, igual la pericia se hizo en el contexto de la denuncia por abuso sexual. ¿Se acuerdan a la hermanastra o a la media hermana o no hermanastra? La hija del marido de la madre. Sí, eso, de la que le tocó la cola, ¿se acuerdan? Que lo hemos tocado acá. Estaban en la casa, ¿no? En la casa y él pasó y le tocó la cola. No, la manoseó, sí. Es medio morboso, digamos, los detalles, pero sí. La chica después tuvo muchas consecuencias después de esto, psicológicas. Entonces la madre decide hacer la denuncia y la denuncia fue avanzando. Estaba citado a indagatoria el 19 de enero, Felipe, por videollamada, por todo este tema de la pandemia, y por un informe de la psiquiatra de Felipe esto se postergó porque la psiquiatra decía que no estaba en condiciones de ir a una indagatoria de este tipo. Entonces postergó ahora para marzo. Se iba... ¿Y por qué no estaba en condiciones? Porque por este tipo de estas cosas psicológicas. No, por este problema psiquiátrico que tiene. No sé qué decía exactamente lo que puso la psiquiatra, pero o sea, eso ¿Ya se pospuso otra vez, Fer, esta indagatoria o no? Es la primera vez que se pospone. Sí. Okay. Lo que sí dice la pericia psiquiátrica, no sé si van a poner placas o qué, pero dice que él no es inimputable. O sea, esto lo va a explicar mejor el abogado, pero digamos, él tiene problemas, la pericia lo que dice es que tiene problemas de drogadicción, pero que está en tiempo y en espacio ubicado y que sabe, esto es lo más importante, que está bien y que está mal. Claro. Distingue entre bien. Eso para que haga la diferencia entre imputable e inimputable. Vamos a hacer algo. ¿Presentamos primero al abogado o vemos primero un informe primero? Un resumen de la denuncia de abuso a Felipe Pettinato? Al hijo de Roberto Pettinato lo denunció la hermanastra de su pareja, quien tiene una hija. Su abogado aseguró que esto pasó cuando la víctima tenía 14 años, que fue en el ámbito familiar de una casa que compartían en plena madrugada. Se trata de un abuso sexual simple que lo tienen por imputado a Felipe Pettinato. La víctima en aquel entonces, una menor de edad, de 14 años, que sería hermanastra de Sofía, que en aquel entonces, y sigue siendo, tengo entendido, la pareja de Felipe Pettinato, y se trató de un abuso sexual simple, durmiendo. Esto nunca sucedió, el hecho nunca sucedió. Es una falsa denuncia que ya venían amenazando hacía un tiempo con hacerla. O sea, hacía un tiempo que te decían, si no pasa tal cosa, yo les vamos a hacer mucho daño. Bueno. ¿Quién la denuncia? Sería la madrastra de la mujer de Felipe. Una mujer, claro, Paula, ¿no? Sí. Paula es una mujer que era la madrastra de Sofía. Bien. Y ella dice que Felipe... O sea, una señora, una chica mayor de edad. Una señora grande que dice que Felipe le tocó la cola por afuera de la ropa a su hija. Según la acusación realizada por Paula, la mamá de M, el hijo de Roberto Pettinato, en medio de la noche se abalanzó sobre su hija, quien quedó paralizada por el ataque. El abogado de la menor entonces fue cuando solicitó pericias psicológicas y psiquiátricas para realizar un perfil psicosexual del imputado que todavía, la denuncia ya está hecha, pero todavía no fue indagado por la justicia. Clínicamente estoy perfecto. Estoy perfecto. Me hicieron un screening de orina. No tengo ni benzodiazepinas, ni opiáceos, ni marihuana, ni nada. Hay todo eso en el organismo. Ni alcohol. No hay ninguna razón para que logren lo que pretenden, que es encerrarme 2 años en una granja de no sé qué, no sé cuánto. Sí, yo admito que soy un adicto, lo asumo, pero yo no soy un drogadicto. Por último, el informe pericial afirma que Felipe Pettinato está en condiciones de afrontar un juicio. Bueno, ahí teníamos un poco la cronología de lo que pasó todos estos meses. Este tema lo hemos tocado en 2019, cuando recién se hacía efectiva la denuncia. Y ahora, como bien contaba Fernanda Iglesias, suspendió la indagatoria, que era para el 19 de enero, porque aparentemente sus abogados dicen que no está para enfrentar esa instancia. Te leo las conclusiones, ¿no?, de la pericia. Tenemos la placa, mira, esto es exclusivo. El resultado de las pericias que le hicieron psicológicas a
Felipe Pettinato. En relación a la denuncia por abuso, ¿no es cierto? Sí, no sí, estas últimas después que tuvo este brote, sino Esto se hace anterior. en el contexto de la denuncia de abuso sexual. A ver, José. Sí, ha tenido... no veo nada. No ves nada, yo lo leo. Ha tenido un gran número de intervenciones quirúrgicas de tipo estético con el objeto de modificar su aspecto para asemejarse a un artista. Eso no hay que ser un genio, ya lo sí, sabíamos, ¿no? Eso no te hay lo mucho. digo. Claro, es verdad. Francesca, mi hija, te lo puede decir. se da cuenta, claro. A raíz de dichas intervenciones recibió medicación analgésica del tipo opioide, siendo esta la vía por la que inició en el consumo, en el consumo abusivo de los mismos. Claro, como que empezó su adicción empezó calmante de los analgésicos. Claro. Analgésicos. Ha realizado varios tratamientos psiquiátricos por su adicción a las drogas y ha tenido 4 internaciones siempre por ese mismo motivo. El examinado razona, discierne y valora con claridad. Tiene comprensión de la legitimidad o ilegitimidad de sus actos y puede dirigir sus acciones de acuerdo a esta. Ahí es lo que decía Fer, ¿no? Claro. Como que distingue el bien y el mal. Al claro. momento de la actual evaluación no presenta peligrosidad para sí ni para terceros. Está en condiciones de estar en juicio, no presenta una enfermedad psiquiátrica, presenta adicción a las drogas. Por segunda vez dice lo mismo, ¿no? Esto es un poco amplio, ¿no? Porque yo no se está hablando de las drogas con respecto a la morfina o a los calmantes, o habla de drogas tipo cocaína, la verdad él en el informe decía, en el informe dice que él cuenta que consumió cocaína, pero una sola vez y después nunca más. Claro. Lo aclara, Cuando habla de drogas está hablando de las drogas opioides. Pero él dice, no soy drogadicto, soy un adicto. Pero en realidad sí es un drogadicto, porque es adicto a las drogas. A las drogas, claro. Sí, pero la cocaína. No, pero hemos hablado también de que él sufriría también alguna adicción a las cirugías estéticas. O sea, se ve que lo que quiere decir es que tiene una personalidad adictiva en general. La pericia decía adicción a las drogas. Pero por eso tengo muy ambiguo, no sabemos si está hablando de cocaína o si está hablando de... Mira, con respecto a la cocaína lo aclara específicamente, que él consumió una vez y después nunca. Por eso, entonces no estamos hablando de cocaína. Porque es lo que le pasaba a Ricardo Ford. Ricardo Ford, a raíz de todas las operaciones, él tomaba morfina, lo hemos visto. Sí, era adicto a la morfina. Con champán tomaba. Claro. O sea, lo tomaba como si fuese una aspirineta. Pero yo no sé si se refiere a eso. Y si obviamente la morfina es una droga, y sí, es una droga. Dice drogas de tipo opioide. Por eso, debe ser lo mismo. Como calmante. Y ahí en la placa dice que no es peligroso ni para sí mismo ni para terceros, pero en el hecho que pasó ahora, hace unos días, en donde tuvo que ir y intervenir la policía también, él golpeó a su hermana y a su mamá. Sí, lo sé. Entonces, digo, Y no al sé si médico estaría que lo tan... puede No sé si Sí, pero a lo mejor esto es estaría antes, esta pericia es Esto fue antes. antes. Que puede estar en juicio, como que puede estar en el proceso judicial, y sin embargo, claro, el abogado ahora aduce estos problemas psiquiátricos para que no la realidad, declare. chicos, es que uno puede empeorar. Si esto se hizo hace un par de meses, él puede haber empeorado su condición. Él ha pasado muchas internaciones. ¿Y las 4 internaciones son para recuperarse de la adicción o son internaciones? Sí, decía por esa causa, por la adicción. Para recuperarse. Una de las veces que lo internaron, yo recuerdo, si no habrán mentido, pero que a él lo internaron por un trastorno alimenticio. Felipe tampoco comía demasiado, según trascendió. Lo trató Cormillot. Lo empezó a tratar Cormillot. O sea que él tuvo una internación también por trastorno alimenticio, que yo recuerdo que Pettinato dijo, y encima lo internan por eso. Si por lo menos lo internaban por las drogas es más canchero. Sería más cool. Sería más cool. Igual viste que esos tratamientos son hospitales de día. En general no sé si quedó internado, si pernoctó, digamos, en la clínica, pero sí es cierto que lo trató Cormillot. No, por eso digo, además de una adicción, perdón, José, ¿no? A las drogas vamos viendo. Claro, es una personalidad. Él tiene como 15 operaciones en la nariz, un montón de cirugías, trastorno alimenticio, o sea, tiene un montón de otras cosas que no es simplemente un adicto que es su único problema. No, él ha tenido un montón de otras cosas. Hay que ver, ¿no? Desde muy chiquito se querer quería parecerse operar. un artista como Michael Jackson en este caso, digo, y hacerse tantas cirugías para ser similar, de hecho es muy parecido, y no comer para ser flaco como lo era Michael Jackson, también digo, no sé psicológicamente cómo está encuadrado eso. Sí, digo, ¿no? El querer que él sea igual a la persona y ir al quirófano muchísimas veces para lograrlo. No sé. Bueno, para evacuar todas estas dudas tenemos a Andrés Bonicalzi, que es abogado de la denunciante. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Hola, bien, Andrés. muy bien. Bueno, acá estamos debatiendo, tratando de sacar conclusiones. Contanos un poco en qué quedó lo del 19 de enero.
que era una instancia que tenía que ir a declarar. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, digamos, después de que se comenzaron a juntar un montón de elementos probatorios, ¿sí? Declaraciones testimoniales hubieron, se practicó la pericia psicológica sobre la víctima que arrojó indicadores de abuso sexual, indicadores de victimización. Al cabo de un tiempo, lo que la Fiscalía termina resolviendo es que había elementos suficientes para indagar a Felipe Pettinato, ¿no? Es decir, para llamarlo, a escuchar su versión y con posterioridad, si esa versión no convencía, en función de la carga de prueba que había, elevar la causa a juicio oral. En ese momento, la defensa solicita la suspensión de esa indagatoria, diciendo que por la cuarentena Pettinato no estaba en su mejor momento para someterse a un proceso. Ajá. La médica psiquiatra de él acompaña un informe muy escueto en el que refiere eso puntualmente, digamos, no refiere ningún trastorno, no refiere ninguna patología, sino que simplemente no estaba en su mejor momento para ser indagado, por lo cual, para evitar planteos de futuros de nulidades, la Fiscalía que lo que resuelve es realizar una nueva pericia que iba a ser en marzo, hacia fines de marzo, como para ver si se confirmaba, lógicamente, lo que ya había sido resuelto en esa primera pericia que ustedes estaban analizando, ¿no? Claro. Y en este interín de tiempo sucede esto que estaban ustedes contando ahora con esta internación. O sea que tampoco, doctor, se va a poder hacer a fin de marzo la indagatoria. Y yo creo que va a depender de cómo continúa la internación de él, ¿no? Es decir, si es una internación prolongada o no es una internación prolongada. Lo que sí yo creo que son cosas distintas la inimputabilidad prevista en el Código Penal de un brote psiquiátrico que puede llegar a tener. Es decir, las causales por las cuales una persona no puede ser sometida a un proceso penal son, digamos, muy pocas en función de la totalidad de las enfermedades psiquiátricas que puede padecer una persona. Estamos hablando de casos puntuales, por ejemplo, como la psicosis, ¿no? Como una esquizofrenia, es decir, cuando hay delirios o alucinaciones, claro. En definitiva una desconexión absoluta de la realidad. En esos casos es aquellas situaciones en las que se somete a, digamos, las previsiones de un artículo que es el 34, inciso 1 del Código. Pero por eso no es inimputable. No puede ser sometida a juicio. No es inimputable. No, no es inimputable. Ah, por eso. Pero eso ya no se plantea. Y pregunto, digo, si una persona presenta... Perdón, no es que no se plantea, porque la defensa, sí, al referir que él no está en condiciones de ser sometido a un proceso judicial, lo que está diciendo es eso. Que no, él no puede estar, pero digamos, es por una internación que no puede someterse, porque en este momento él está internado. No por un tema de que es inimputable. Pero la presentación de la defensa es anterior. Claro, lo que la defensa pretende aducir es que él es una persona inimputable. Claro, pero por eso... Tiene trastornos psiquiátricos, por lo cual no puede ser indagado. Lo que yo te voy a preguntar, vamos a hacer cuenta que estamos hablando de otro caso, o como quieras de este, digo, si una persona presenta un comprobante de que no puede ser imputado o porque es inimputable y después se demuestra que no lo era, ¿hay una sanción? Porque eso es como embarrar la cancha, es como decir, bueno, hago esto y la pateo para adelante. Digo, o en la justicia, en la abogacía vale todo con tal de tirar para la pelota para adelante. O sea, ¿no tiene una consecuencia el haber mentido o aparentemente mentido por algo que no es verdad? Lo firma un médico eso, José. Por eso. Claro. No tiene una consecuencia directa. La verdad es esa, no hay una sanción, no hay, digamos, una multa. Pero obviamente son todas cuestiones que pueden eventualmente valorarse, ¿no? Dentro de un proceso penal, la actitud que pueda llegar a tener un imputado, que puede ser de mayor colaboración o menor colaboración con una pesquisa, es decir, con una investigación penal que se está llevando adelante, ¿no? Pero Andrés, eso lo firma una psiquiatra, no puede hacerlo trucho tampoco, es como el caso de Maradona, es decir, si vos haces un certificado trucho va a tener una sanción, la médica. A ver, sí, lo que pasa que, digamos, ¿qué es lo que firmó la psiquiatra? La psiquiatra firmó algo muy vago. La psiquiatra lo que dijo, no hizo referencia a ningún tipo de diagnóstico psiquiátrico. No. La psiquiatra lo que dijo es que no está en su mejor momento para ser indagado. Y eso es muy abstracto. Que no está en su mejor momento para ser indagado, digamos. ¿Y quién resuelve? Es un buen momento para someterse a la justicia. Claro, el juez es el que resuelve entonces después si le parece que es inimputable. La última palabra la tiene el juez, de acuerdo a lo que lee en ese informe.
de acuerdo a lo que va a leer en la pericia psiquiátrica, ¿no? Es decir, lo que más importa no es tanto lo que digan los médicos de parte, sino lo que en definitiva resulta del cuerpo médico forense. Claro. Hasta ahora lo que hay en el informe que se hizo, que ustedes estaban analizando, se da cuenta de que es una persona que no tiene ningún tipo de desconexión grave con la realidad, e independientemente de tener algún problema de adicción, no sé si en la actualidad lo tendrá o lo tendrá superado o lo que fuere, es una persona que comprende la criminalidad de sus actos y que puede ser sometido a un juicio y un proceso penal, ¿no? Doctor, quería hacer una consulta. ¿Qué se gana aplazando y aplazando una indagatoria? Porque se supone que si alguien es inocente, lo primero que quiere es ir a decirle a la justicia, no, yo soy inocente, y explicar, ¿no? Defenderse. Sí. A ver, sin dirigirme a este caso en particular, porque desconozco primero si esto tiene que ver con una estrategia procesal o, digamos, o con lo que sea, ¿no? Sí, yo te puedo hablar en términos genéricos. Muchas veces cuando un imputado está muy comprometido, digamos, porque las pericias psicológicas respecto de la víctima, digamos, acreditan indicadores de victimización sexual y demás, el tiempo en algunas ocasiones es un aliado, ¿no? Porque digo, te aleja de un eventual procesamiento en el caso de capital, o te aleja de un juicio oral y por ende te va alejando. Te aleja de testigos, de pruebas, las pruebas van caducando, claro. Sí, y en este caso, ¿con qué pruebas cuentan? Porque son delitos, siempre lo hablamos eso, ¿no? Que difíciles de probar. Privado, claro, sobre todo si fue en una casa. ¿Tienen ustedes pruebas contundentes en este caso? ¿Testigos? Sí, la prueba más contundente es la prueba respecto de la víctima, es decir, más allá del testimonio, la pericia psicológica que se le practicó a ella, que no solamente arroja los indicadores de verosimilitud de su relato, sino también los de victimización sexual. Es decir, en la pericia psicológica que se practica sobre la víctima, se hace diferentes baterías de test para hacer una elaboración de la credibilidad del relato de la víctima y además advertirse de indicadores de victimización. Esos dos resultados fueron categóricos en el caso de la víctima de Felipe Petinato, ¿no? Entonces, o sea que estaría en problemas él. Pero... ¿Cómo, perdón? Estaría en problemas él, digamos, porque me parece que es la prueba más grande que hay, es la pericia de la víctima. Totalmente, sí, totalmente, porque son delitos, digamos, que se llevan adelante sin testigos presenciales y demás, ¿no? Todos los testigos después son de oídas o testigos que pueden haber llegado a advertir cambios en el comportamiento de la víctima, ¿no? Que también se toman como indicadores inespecíficos de victimización sexual, porque también, digamos, son inespecíficos porque pueden ser indicadores de otro tipo de episodios traumáticos. Pero al estar asociados al relato de la víctima, se entienden como indicadores de abuso. Doctor, ustedes dicen que Felipe es capaz de discernir qué está bien y qué está mal. Pero digamos, una persona que entra en un brote psicótico, en ese momento... no sé si es capaz de discernir qué está bien o qué está mal, le pegó a la madre, le pegó a la hermana, se encerró en una habitación, tuvo que entrar la policía por el techo para que le puedan abrir la puerta, o sea, ¿hasta qué punto puede discernir una persona en un brote psicótico? Mira, habría que preguntar bien esto a un médico psiquiatra. Sí es distinto un brote violento que, digamos, un episodio de psicosis. La psicosis es una desconexión absoluta de la realidad. Un brote violento es un episodio de violencia como el que creo que en este caso sucedió. La verdad, te soy sincero, desconozco los pormenores de lo que pasó con esta internación porque no formo parte de la causa. Pero sí es una pregunta que podría estar, me parece que te la va a poder responder mejor un médico psiquiatra. Vamos a hacer algo porque tenemos ahora un médico psiquiatra, así que vamos también a analizar con él la pericia psiquiátrica de Felipe Petinato. Te queremos agradecer, estamos obviamente en contacto, contás con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Abrazos. Chao, hasta luego, Andrés. Justo, nombró 3 veces, lo tenemos al médico. Dije, bueno, es el momento. Perfecto, claro. Lo que sí tengo entendido es que esa noche que estaba con su hermana, supuestamente no estaba teniendo ningún tipo de brote. Simplemente pasaba a la cocina a buscar algo y volvió... No, en la noche del abuso, del supuesto abuso, de ese día. Él estaba, de hecho ella estaba mirando tele, él estaba en su cuarto, el relato fue ese, él pasó a buscar algo a la cocina y ahí ocurre este hecho desagradable supuestamente y él vuelve. No es que estaba en un momento de violencia y aprovechó y se le... Fue una situación que él parecía dentro de sus cabales, por lo menos lo que cuenta la víctima, ¿no?